Only the names have been changed. Yo saqué noticias con 33 años, o sea, todavía era joven en ese contexto. Yo fui un afortunado porque estuve detenido en un campo de concentración donde hubo 750 personas y mataron a 700. Entonces siempre tengo, si vos querés, una situación de agradecimiento a eso, que se lo debo al quien era el director del Buenos Aires Herald en ese momento, Bob Cox, que publicó en la tapa de su diario mi desaparición. Hizo que las agencias noticiosas internacionales, como era en inglés, lo levantaran, obligando aquí a que lo publicaran todos los demás diarios. Y eso generó una situación en la cual era el final de la época de los desaparecidos, era 1979. Venía una misión de la OEA ya los campos de concentración estaban al final. En el que yo estuve, el campo de concentración del Olimpo, yo estuve en enero de 1979 y se cerró en marzo de 1979. Fue el último campo de concentración del ejército, porque ya se venían desarmando. Es decir, si yo hubiera nacido 5 años antes estaría muerto. Yo agarré la etapa, si vos querés, de salida. Entonces ya ahí había, ya cuando a mí me secuestran, ya Jacobo Tielman estaba en prisión domiciliaria, ya la Corte Suprema de Justicia había dicho que le tenían que dar la posibilidad de irse del país. Es decir, ya era una situación distinta a la del 76. En 1976 yo hubiera estado muerto. Entonces yo tengo, si vos querés, una situación paradójica, porque agradezco al destino, a la fortuna estar vivo, ¿no? Pero bueno, Bob Cox tuvo la grandeza de publicar en tapa mi desaparición. El propio Bob Cox pocos meses después tuvo que exiliarse. La fortuna de que ser un diario en inglés lo levantaron Associated Press, United Press, una serie de podríamos decir multicausal, de concatenaciones que a veces hacen como una moneda de aire que puedas vivir o morir. Entonces a mí me queda, si vos querés, esa sensación extraña de ser un afortunado. O sea, la moneda en mi caso cayó para que viviese, y eso me deja, en lugar de resentimiento, una especie de obligación por tratar de hacerlo mejor. Pasé 2 años muerto de miedo, haciendo periodismo no político, si vos querés, periodismo de espectáculos, periodismo de lo que nosotros llamamos información general, hasta que llegó la Guerra de Malvinas. Y cuando llegó la Guerra de Malvinas perdí el miedo. O sea, me pareció que era tan grande eso que estaba pasando, que mi temor era injustificado, pero no fue racional. O sea, hoy te lo puedo explicar así a posteriori, pero no sé, el estado de conmoción social era de tal magnitud. Entonces, nosotros publicamos una nota. A mí se me ocurrió que, dado que no había nadie que tuviese experiencia en la cobertura de guerras en la Argentina, la última guerra había sido contra el Paraguay y la anterior en la independencia, todas en el siglo XIX, se me ocurrió contratar al periodista que más sabía de temas militares, dado que nosotros no entendíamos nada de ese tema, éramos totalmente inexpertos los periodistas argentinos, y contratamos al quien había ganado el premio Pulitzer a los papeles del Pentágono, a Jack Anderson, que al mismo tiempo tiene una distancia lo suficientemente importante con el Pentágono, porque obviamente los papeles del Pentágono eran lo que el Pentágono no quería develar, eran los papeles de la guerra de Vietnam. O sea, era un periodista que ya había demostrado independencia del Departamento de Estado norteamericano. Este hombre escribió una nota que con el tiempo se confirmó excelente, dijo que Argentina iba a perder la guerra porque la aviación iba a poder hacer una muy buena
actuación, porque la distancia que estaba el continente de las islas le permitía ir y volver, pero que como la Marina Argentina era obsoleta y no podía competir con la Marina inglesa, más tarde o más temprano los soldados que estaban del ejército en Malvinas iban a quedar aislados sin provisiones y finalmente Argentina iba a perder la guerra, Galtieri iba a ser el dictador de ese entonces depuesto y Margaret Thatcher iba a ser reelecta. En el momento exacto de que hunden el crucero General Belgrano, cuando en la Argentina había una algarabía, fervor. Entonces me citan del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, me dicen, jovencito, usted es un idiota útil de los norteamericanos. Yo tendría 26. Usted es un idiota útil de los norteamericanos. No existe la flota inglesa, es solo mentiras para amedrentarnos y desmotivar a nuestros soldados. En esa época no existía ni la CNN, ni internet, ni cable, solo había unas radiofotos que vos no sabías si eran todas rayas, no sabías si eran ballenas, barcos, en la oscuridad de la noche. Cuando termine la guerra a usted lo vamos a fusilar por traición a la patria. No ahora porque vamos a usar todas las balas para matar a los ingleses, pero cuando termine la guerra lo vamos a fusilar. Yo salí de ahí conmovido, y no solamente conmovido por el miedo, sino por ser un mal argentino. Me pasé toda la guerra, me fui al sur, cubrí toda la guerra de la Patagonia, donde salían los aviones y donde volvían los soldados de Malvinas. Pude comprobar que Jack Anderson tenía toda la razón. Y bueno, por lo menos, más allá de la tristeza que Argentina perdió la guerra, me quedó de que no había sido un traidor a la patria, sino que había contribuido a publicar lo correcto. Meses después me ponen en exposición del Poder Ejecutivo. O sea, ya Galtieri había caído, no podían fusilarme, o sea, no había un contexto, pero me acusaron de traición a la patria, me ordenaron mi arresto, y es por eso el último año de la dictadura militar me asilé en una embajada, y el último año de la dictadura militar viví fuera de la Argentina. Me salvaron los miedos, porque cuando me ordenan detener, yo entro a la editorial, cuando me ponen en exposición del Poder Ejecutivo, yo entro a la editorial y un comisario se me presenta y me dice: soy el comisario fulano de tal, necesito hablar con usted. Yo, si vos querés, con la impertinencia de la juventud, pero supongo con el inconsciente de que otra vez no me agarran, con un tono asertivo le dije: ¿cómo no? Espéreme que ya lo atiendo. Y el tipo se quedó medio cortado en una redacción. Obviamente debía tener orden de tratar de sacarme con el menor escándalo posible, era una redacción. Entonces, en lugar de ir para mi oficina, voy para una oficina de la otra punta de la redacción, llamo al abogado que estaba en un piso más abajo y le pregunto: ¿hay algún motivo por el cual pueda haber un comisario que quiere verme? El jefe del departamento jurídico de perfil, con mucha agudeza, me dice: yo no sé, pero por las dudas me iría. Entonces, por otra puerta, bajé a la cochera, salí en el baúl de un auto, y cuando llegué a la casa de la persona que me estaba llevando, que era otra persona de perfil, en el baúl del auto, prendemos la televisión y ahí dicen: el Poder Ejecutivo, el presidente acaba de ordenar la detención de Jorge Fontevecchia por traición a la patria. Y bueno, ahí empecé a buscar una embajada y terminé en una embajada. Pero me salvó, si vos querés, la experiencia anterior, de decir otra vez no. El 24 de marzo de 1983. Si querés más simbólico, 24 de marzo. Embajada de Venezuela, dormí 10 días en el sillón, me acuerdo un sillón que tenía el cuadro de Simón Bolívar y la bandera venezolana. Venezuela en ese momento era uno de los únicos 2 países de Sudamérica que no había tenido ni dictadura, tenía militares democráticos, era un gran, muy solidario con los exilados argentinos, no sé, Terraño, Tomás Eloy Martínez, pasaron por Venezuela, y al mismo tiempo era un país que había apoyado a la Argentina en la guerra de Malvinas, para que quedara claro que no se trataba de ningún espionaje inglés, ni mucho menos.